Hola amigos, buenos días. Ayer Carles Puigdemont, que tiene una orden de detención, vino a España. Llegó a Barcelona, habló en un meeting, en un estrado que se le preparó expresamente para dar este meeting delante de unas 3.000 personas, según la prensa, y repentinamente se fugó. Y esto, lógicamente, debía de ser con la complicidad de la policía, porque allí habían, según la prensa, en el lugar donde Carles Puigdemont dio el meeting y luego ya para ir camino hacia el Parlamento, había unos 500 mozos de escuadra. A la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Policía Local no se les dejó intervenir y solo se les encomendó las tareas de vigilar los edificios adyacentes, o las calles adyacentes, pero no estaban autorizados para detener a Carles Puigdemont, que esta tarea debía de ser, pues, para los mozos de escuadra. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que se ha podido fugar? Y esto que a la operación de detención de Carles Puigdemont le llamaran la Operación Jaula. Bueno, en principio estaba pactado que viniera Puigdemont, se presentara al Parlamento de Cataluña para asistir a la investidura de Salvador Illa y una vez dentro del Parlamento sería detenido, porque hay vigente una orden judicial del Estado español. No tenemos que olvidar que Cataluña es Estado español, de detener a Carles Puigdemont, y más bien se fugó. Y lo peor de todo es que con tanto dispositivo policial, con 500 mozos de escuadra como mínimo y unos cuantos más policías y guardias civiles, pues no consiguieron detenerlo. Se escapó, desapareció y nadie sabe qué es lo que ha ocurrido. Claro, como he dicho, hubo un pacto para que Carles Puigdemont llegara a Cataluña y con el engaño de que se escapó, porque en principio era pues que fuera una operación que no dañara su imagen y que, bueno, llega a Cataluña, es detenido y la cosa continúa. Pues no, se ha escapado, porque está en la cárcel, no lo soporta nadie. Por tanto, aquí hay cómplices, sobre todo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el consejero de Interior, el consejero de Interior, el que tiene el mando supremo de los Mossos de Escuadra, que pertenece al Partido Separatista Esquerra Republicana, al gobierno de hasta ahora, había sido hasta ahora en funciones de Pere Aragonès, que es también de Esquerra Republicana, Partido Separatista. En Madrid, Pedro Sánchez y el que lleva el tema, Fernando Grande Marlaska, pues son los que mandan en la Policía Nacional y la Guardia Civil, que dieron la orden de que no hicieran absolutamente nada. Es solo de vigilar las calles, estar por allí, que nadie hiciera nada malo a Carles Puigdemont, pero que la detención debería de ser, pues, función de los Mossos de Escuadra. Y esto que se llamaba Operación Jaula. ¿A qué viene el nombre de Operación Jaula? Pues imaginaos que en la época del Imperio Romano había mucho espectáculo de lucha de gladiadores y de animales. Y había mucha demanda de animales. Y entonces los animales tenían que ir a cazarse ahí en su hábitat, especialmente en África. Y allí pues toda una comitiva de cazadores pues llevaban unas jaulas, unas redes, unas trampas para capturar a los animales de manera pues ilesa, y pues les tendían una serie de trampas que hacían que el animal pues, fuera más o menos a donde querían, y allí pues bajaban la jaula o tiraban la red encima y así lo capturaban. Pues entonces, dando este tipo de nombre, Operación Jaula, los Mossos de Escuadra no fueron capaces de capturarlo vivo. Entonces, ¿por qué? Claro, supongo que al estar la Generalitat en manos de los separatistas, pues a los mandamases políticos tampoco les interesaba que Carles Puigdemont fuera capturado, porque si fuera capturado, pues tendría que estar un tiempo en la cárcel. Primero, el tiempo en la cárcel de esperar el día del juicio, que puede tardar meses, o incluso un año o más. Y después,
pues seguro que tendría una condena que también supondría unos cuantos años. Entonces, claro, Carlos Puigdemont no va a ser tonto porque la cárcel, cuando estás acostumbrado a muy buena vida, porque en Waterloo ha llevado vida a cuerpo de rey, ha vivido en el lujo, ha vivido las máximas comodidades, ha vivido como un multimillonario, entonces una persona con este modo de vida no se acostumbra a la cárcel, no se acostumbraría a la cárcel. Por tanto, si no es tonto, pues no va a dejarse detener para que le metan en una jaula, que para eso se llamaba Operación Jaula, es decir, para que no le metan en la cárcel. Y es exactamente lo que ha ocurrido. Pues se ha hecho todo lo posible para que no fuera detenido. Primero, por orden de Pedro Sánchez, es decir, por orden de Fernando Grande Marlaska, las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil, tenían orden de no hacer nada. Y los Mossos d'Esquadra, pues, ¿para qué van a detener a uno de los líderes independentistas? Lo cual también hubieran quedado muy mal con sus bases militantes. Es decir, Pere Aragonés y los líderes de Esquerra Republicana hubieran quedado muy mal de cara al electorado separatista. Bueno, ¿y cómo se produjo esta fuga? ¿A dónde estará? A mí esto me suena mucho a una película del tipo de estas de Tom Cruise, Misión Imposible. Ya sabían, yo creo que ya estaba planeado cómo fugarse. Cómo tomar el pelo a los que le esperaban. Porque en principio era, bueno, vamos a dejar que a Carles Puigdemont haga un discurso, un mitin delante de 3.000 seguidores para hacer, pues, el podio, para hacer su discurso, tenía que dar la autorización, pues, el consejero del Ayuntamiento de Barcelona tenía que dar el permiso para poner pues esta especie de tribuna con la que poder hacer el mitin que hizo Carles Puigdemont. Y luego pues el acuerdo, el supuesto acuerdo, según dicen los medios de comunicación, era que Carles Puigdemont se dirigiría al Parlamento de Cataluña y allí los estarían esperando los Mossos d'Esquadra, que ya tenían previamente acordonado todo el Parlamento de Cataluña para que no entrara nadie, y pues allí sería detenido. Y sin embargo no fue así. Se dijo que llegado un momento el abogado de Carles Puigdemont, un tal Carlos Boye, lo cogió, se ocultó en la parte de atrás del estrado donde dio el mitin y ya no se pudo saber más. Bueno, algunas noticias dicen que se fugó como un vehículo Honda blanco y que también se fugó en un maletero, como la primera vez que se fugó, porque ahí sí habían puesto una rueda de repuesto en el asiento del acompañante del vehículo, y así es como lo vieron. Pero bueno, esto también puede ser un montaje de distracción, porque esto me suena mucho a una película de estas de Tom Cruise, de Misión Imposible, en la que te puedes poner una máscara, que es muy parecido a la realidad, puedes cambiar la peluca, te puedes poner un bigote, unas gafas, y al final te puedes poner ropa distinta y pues parecer el que no eres, y alquilar a un vehículo para que nadie sepa pues qué persona eres. O bien debía tener, por ejemplo, pues ya tenía planificada la fuga y les estaban esperando una serie de personas que la han llevado a un paradero desconocido. Y ahora yo no creo que se haya fugado, por ejemplo, en las cloacas, porque las cloacas que hay en el subsuelo de Barcelona no creo que la conozca mucha gente, aparte de los que se cuidan del tema de las cloacas y de los bomberos. Y además allí con la peste que hace, no creo que una persona como Carles Puigdemont hubiera aguantado oler pues el ambiente tan pestilente de las cloacas. No creo que lo han llevado en paradero desconocido y luego se habrá tomado un avión privado. Un avión privado de algunos de estas personas que tienen muchísimo dinero, que creo que en algunos casos incluso tienen su aeropuerto privado. No olvidéis, por ejemplo, que hay clubes de aviación que tienen todo un aeródromo con una pista de vuelo para los despegues. Y posiblemente en un avión privado, pues lo haya cogido Carles Puigdemont y haya aterrizado en otro país, o incluso en un portaaviones. También podría ser que se haya dado la fuga y hubiera ocurrido de esta forma. Y lo digo porque su abogado Gonzalo Boye ha dicho que ya está fuera del país.
Bueno, pues así que Carles Puigdemont ya está fuera del país. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que esto es una vergüenza, pero no ha dicho nada más. Vox ha dicho que se va a querellar con los responsables. ¿Y quiénes son los responsables? Los responsables son los máximos mandos policiales. Es el ministro Marlaska, el jefe de policía de Guardia Civil que hay debajo de él, es el conseller de Interior, con complicidad del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Pere Aragonès, el jefe de los Mossos de Escuadra. Estos ya son, pues, las personas, son los responsables directos de la fuga de Carles Puigdemont. Y Vox ha dicho que va a anunciar acciones judiciales contra estos mandos porque han consentido que Carles Puigdemont se haya podido fugar cuando hubiera sido una cosa tan simple, tan sencilla tener que atraparlo. Además, cuando pues delante de miles de personas pudo dar un mitin, miles de personas lo pudieron ver. ¿Y cómo es que se escapó de la policía? Además, el sindicato o la organización Hazte Oír, que es la que también interpuso querella contra la esposa de Pedro Sánchez por corrupción, Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias, pues a eso también va a poner querella. O sea que tendrá que mover pues el aparato judicial y exigir responsabilidades. De momento la ley dice que los policías que impidieron la fuga de Carles Puigdemont, los que estaban más directos, pues podían estar 2 años inhabilitados. Y después, pues los altos mandos tendrían una pena superior que va, creo que a partir de los 3 años de inhabilitación, o más, no lo sé muy bien. Y también dice la ley que, siendo una persona en busca de captura, cualquier ciudadano lo hubiera podido atrapar. Pero claro, lo que no decía era la recompensa por atrapar a Carles Puigdemont. Si esto hubiera sido como en Estados Unidos, que por capturar, por ejemplo, a Nicolás Maduro, el presidente fraudulento de Venezuela, le daban una recompensa de 15 millones de dólares. Otros hablan de 25 millones de dólares. Pero bueno, 15 millones de dólares, si hubiéramos dicho 15 millones de euros por capturar a Carles Puigdemont, ¿qué ciudadano no lo hubiera aprovechado para capturar a Carles Puigdemont y entregarlo directamente a la policía? Yo creo que la policía no debiera de negarse sabiendo que está en orden de captura, aunque Pedro Sánchez, Marlaska, el conseller de Interior de la Generalitat, y Pere Aragonès hayan dado la orden de que se haga todo lo posible para que no sea detenido. Bueno, pues supongo que si, como las malas lenguas dicen, debe estar pues en otro país, en el extranjero, probablemente regrese a Bélgica, porque allí Bélgica no tiene tratado de extradición como España y por tanto allí no se le puede detener. O en otro país del mundo donde tampoco exista tratado de extradición, que ya va a vivir de las deportaciones de su partido Junts y pues de los mandamases de separatistas, que a través de instituciones públicas que subvencionan y riegan con dinero público, dinero que nos están robando con vuestros impuestos, ya se lo pasarán a Carles Puigdemont para que pueda vivir de puta madre y se convierta pues en un mártir, en un héroe en el exilio, por decirlo así, de los independentistas. Esto va a dar mucho que hablar, porque ya os digo que si lo comparáis con una película de estas de Misión Imposible de Tom Cruise, la fuga de Carles Puigdemont, pues bien planificada, era muy fácil que se produciera las maniobras de distracciones y las cortinas de humo. Y curiosamente Pedro Sánchez está de vacaciones y no ha dado ninguna declaración, no ha dicho absolutamente nada. Y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tampoco lo dice mucho porque está interesado que si se cabe la posibilidad de una moción de censura va a necesitar los votos de Junts, el partido de Carles Puigdemont. Pero bueno, mientras tanto iba ocurriendo pues esto que parece una serie de Torrente, que todos los días se estaba hablando de lo mismo. La noticia esta eclipsó el tema de la investidura de Salvador Illa, del cual apenas nos hemos enterado, porque yo, por ejemplo, ayer a última hora de la tarde me enteré de que Salvador Illa había sido ya investido presidente de la Generalitat con mayoría absoluta por los pelos.
¿Y esto qué significa? Primero que tenéis que conocer a Salvador Illa, que para mí no es la persona más indicada para ser presidente de la Generalitat. Es un político muy mediocre, un político carente de carisma, un político que ha hecho su carrera política a la sombra de Pedro Sánchez y siendo sumiso con Pedro Sánchez. Fue ministro de Sanidad. Nos confinaron, nos impusieron un estado de alarma en la que no nos dejaban salir ni de casa, ni del municipio, ni a determinadas horas de la noche no nos dejaban salir, tampoco los fines de semana. En un estado de alarma que era inconstitucional, que era ilegal y que fue por 2 veces o más, ya no lo recuerdo bien. O sea que ya fue un ministro nefasto que no supo ver ni prever que lo del confinamiento era ilegal. Puso a Fernando Simón y dijo que había un comité de expertos y que pues ni Fernando Simón era la persona más indicada ni existió ningún comité de expertos. Impuso una vacuna muy férrea para que se hicieran pues las directivas oficiales de lo que se debía de hacer con la pandemia y con la vacuna. Y no puedo hablar mucho de este tema porque me van a censurar el vídeo, pero diré un detalle, que Salvador Illa no se vacunó, no dio ejemplo con las vacunas. Por algo será. ¿Cómo es que el ministro de Sanidad, el máximo responsable del tema sanitario, no se vacunó? ¿Cómo es esto? Algún miedo debía tener, por alguna razón. Imaginad vosotros mismos la razón. Y luego, pues, el fraude de las mascarillas, que ya se descubrió como el tema de la trama Couto, que es un caso de corrupción de que ahora ya la inmensa mayoría de la gente lo ha olvidado y que debería de seguir adelante en las investigaciones y ya celebrar juicio por el caso de corrupción que afecta a medio gobierno de Pedro Sánchez, el caso Couto, y las mascarillas de la cual se hicieron unos contratos de comprar mascarillas muy por encima de su coste, 3, 4, 5 veces, pagado con dinero público, con dinero que os están robando con vuestros impuestos para proveer pues a los hospitales de mascarillas, al mercado de mascarillas y pues material sanitario relacionado con el tema de la pandemia, de los cuales seguramente que Salvador Illa y muchos políticos de su entorno, Cristina Armengol, el expresidente autonómico de Canarias, un tal Torres, y en fin, mucha gente del Partido Socialista se había lucrado, incluso el propio ministro Marlaska se había lucrado, se habían forrado. O sea que es ya de hecho un presidente de la Generalitat corrupto. Bueno, ahora ya es presidente de la Generalitat, ahora va a tocar aguantarlo. ¿Qué significa esto? Va a haber un gobierno de la Generalitat socialista y con los acuerdos llegados con Esquerra Republicana para apoyarle, esto a Esquerra Republicana le ha ido muy bien porque podrá tener enchufados a sus más de 500 altos cargos que ya tiene la Generalitat. Yo creo que más bien Esquerra Republicana apoyaron a PSC, a Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa, para que conserve los altos cargos de Esquerra Republicana en la Generalitat y puedan vivir muy bien de estos altos cargos, del dinero que os están robando con vuestros impuestos. Y claro, también va a colocar a los de los comunes y a los de su propio partido, Partido Socialista, de manera que con Salvador Illa, con Salvador Illa de presidente de la Generalitat, los partidos socialistas, que republicana y los comunes van a tener importantes fuentes de ingreso de dinero público por los muchos chiringuitos que hay y los que se van a crear, que van a ser regados, van a continuar a ser regados con dinero público e incluso van a poner mucho más dinero público para que puedan ser financiados y de esta manera pues se puedan vivir bien los actuales miembros de ambos partidos del partido con el dinero de las arcas públicas, como el dinero que nos están robando con los impuestos. Pero ya lo que os decía, este pacto entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de cambiar la fiscalidad en Cataluña, dar un concierto a Cataluña, que esto se lo va a dar Pedro Sánchez desde Madrid, porque a Pedro Sánchez le interesa que el gobierno de la Generalitat está en manos de Salvador Illa, que es su marioneta, que es un personaje que Pedro Sánchez lo puede manejar con mucha facilidad, por mucha carrera política se la debe a él, a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dará un concierto a Cataluña, esto que llaman concierto, es decir, un estatus, un privilegio fiscal, en el cual en Cataluña todos los impuestos que se recaudan en Cataluña son para Cataluña. Además, a nivel tributario del resto de España,
pues el resto de España tendrá que aportar dinero a Cataluña, o esto es lo que dicen los mentideros de los medios de comunicación. Pero hay una cosa que os han ocultado. Os han ocultado la letra pequeña. ¿Y en qué se resume esta letra pequeña? Que os van a subir más los impuestos. Van a subir más los impuestos en Cataluña, van a subir más los impuestos en el resto de España. Y por ejemplo, ya se está hablando en la prensa económica que en Cataluña el impuesto de la renta va a subir un 30%, lo cual es una barbaridad. Más impuestos. Bueno, con Salvador Illa sale un gobierno socialista. ¿Y qué es un gobierno socialista? El socialismo es dictadura. ¿Quién ha ganado con Salvador Illa? Han ganado los socialistas, dictadura. Ha ganado la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos lleva a más miseria, a menos libertades. Ha ganado la invasión inmigrante. Con Salvador Illa, los inmigrantes lo van a tener muy bien. Van a seguir viniendo muchos más inmigrantes. Salvador Illa los va a regar con todo tipo de ayudas y con todo tipo de pagas. Como el gobierno de la Generalitat de Salvador Illa se va a proteger, se va a seguir protegiendo a los delincuentes, y es posible que se les siga protegiendo aún mucho más, ya cuando pues la población española, la población catalana estén hartos de tanta delincuencia y de tanta migración, porque ahora está ocurriendo en Inglaterra que hay muchas protestas. Pero por desgracia en Inglaterra también recientemente las elecciones las ganaron los socialistas, pero lo ganaron por muy poco margen, porque el sistema electoral de Inglaterra es muy parecido al francés. Puedes tener muchísimos votos y tener pocos diputados, y puedes tener pocos votos y tener muchísimos diputados. Cosas del sistema electoral inglés y también el francés. Pues en Inglaterra hay muchas protestas porque hay mucha indignación contra la invasión inmigrante y por los actos de delincuencia que han ocurrido. Por ejemplo, no hace mucho un inmigrante ilegal asesinó a 3 niñas inglesas. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Stoner? No me acuerdo cómo se llama. El primer ministro de Inglaterra ha dicho: voy a hacer juicios express y voy a construir más cárceles para meter a los ingleses que protesten contra la inmigración y que protesten contra la delincuencia de origen inmigrante. O sea que el gobierno de Inglaterra, del Partido Laborista, el Partido Socialista de Inglaterra, va a perseguir a los nativos, a los ingleses, en vez de los inmigrantes. Y los va a meter en la cárcel, una manera de reprimirlos, una manera de oprimirlos, de tenerlos acojonados, de hacer que en Inglaterra se viva con miedo. Y esto es lo que va a ocurrir también aquí en Cataluña. Salvador Illa ha salido elegido califa del califato de Cataluña, porque una buena parte de Cataluña ya es musulmana. Y en pocos años nos van a reemplazar a todos. En un par de décadas, más de la mitad de los residentes de Cataluña van a ser musulmanes. Por tanto, ya Salvador Illa es el nuevo califa, el muy honorable nuevo califa del califato de Cataluña, califato islámico, que lo podemos llamar muy pronto, que va a gobernar para los inmigrantes, tanto sean legales como ilegales. Les va a regar con muchas subvenciones, y que para esto os van a subir más los impuestos para ir robando mucho más. Va a imponer la Agenda 2030. La Agenda 2030 es: os quieren obligar a comer insectos y carne sintética. Quieren limitar, quieren cargarse de la producción agrícola y ganadera, poniendo todo tipo de dificultades a agricultores y ganaderos para que no produzcan alimentos y para pues que la población vaya a tendencia a alimentarse de insectos y carne sintética derivados de estos dos productos, que dicen que esto es para salvar el planeta, cosa que es falsa. Esto va a hacer que los alimentos convencionales suban más de precio, cada vez suban mucho más de precio, porque si igualmente Salvador Illa va a subir los impuestos, lo va a subir de todo de forma generalizada. Y esto significa pues que indirectamente le va a repercutir en el precio de todas las cosas básicas que necesitamos, lo cual nos va a salir mucho más caras. Va a imponer esto de la Agenda 2030 de las zonas de emisiones de carbono, lo cual no vais a tener libertad para desplazaros con vuestro vehículo convencional. Va a hacer que haya mucho más control en todo. Va a hacer que en lo posible no se tenga que utilizar el dinero en efectivo, monedas y billetes, porque os quieren tener controlados a todos, haciendo que las operaciones financieras de pagos y cobros
o de ingresos y gastos se hagan a través de tarjeta, a través de cuenta bancaria, a través del uso del móvil, para así tenerlos totalmente controlados. O sea, básicamente lo que es los objetivos de la Agenda 2030 y también el objetivo de reemplazo, el plan Kalergi lo llaman, que ya busca que la población catalana sea reemplazada por esta población inmigrante que en su inmensa mayoría es musulmana y es africana. Esto nos va a llevar a un punto que en el futuro, pues, habrá una inmensa mayoría de población musulmana, van a salir nuevos partidos musulmanes, o los musulmanes van a poner muchos candidatos, van a hacer que se inserten muchas personas dentro del Partido Socialista y dentro de Esquerra Republicana. Que llegará un momento que entre sus cuadros del partido habrá más moros o moras que no catalanes o españoles propiamente dichos. ¿Y esto qué va a llevar? Pues fijaos que la religión musulmana es la religión de la intolerancia y pues esto va contra los derechos humanos y va contra las libertades y van a convertir a Cataluña en una dictadura islámica. De hecho, el socialismo es dictadura y al Islam, a la religión musulmana, le va muy bien un régimen dictatorial socialista. Les va muy bien un régimen que haya muchos impuestos para pues que se pueda ir robando dinero a través de los impuestos, dinero a los ciudadanos para repartirlos pues entre todos estos ultra subvencionados que son los inmigrantes ilegales. Porque de estos inmigrantes, hacer una pregunta, ¿cuántos inmigrantes, mujeres por ejemplo, perciben subvenciones en Cataluña? Porque hay una inmensa mayoría de inmigrantes que perciben subvenciones y no viven de trabajar. Y estas subvenciones, estas pagas, pues en muchos casos supera las ganancias de un trabajador normal. Y a esto va encaminada Cataluña. Con Salvadorilla, por desgracia, sale ganando la Agenda 2030. El socialismo, más dictadura. Habrá más impuestos. Sale ganando la delincuencia, porque el Partido Socialista y Esquerra Republicana lo que va a hacer es que las leyes contra la delincuencia sigan siendo muy laxas. Es decir, va a permitir las ocupaciones, va a permitir las agresiones, va a permitir los robos, va a permitir las violaciones, y haciendo pues que estos delincuentes no los metan en la cárcel o en 2 días ya estén fuera otra vez de la calle, y haciendo que la policía pues no pueda defender a los ciudadanos, ni siquiera a ellas mismas usando pues armas de fuego. No lo van a consentir. O sea que vamos a una sociedad peor, a una Cataluña peor. Pero bueno, con Salvadorilla, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, por lo menos conserva un bastión socialista en Cataluña, cuando cada vez hay menos lugares de España donde el Partido Socialista conserva poder, porque de momento tiene el poder de la comunidad autónoma, lo tienen en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Asturias, y ya creo que no creo que ningún otro, no sé si en La Rioja, no lo sé muy bien. Y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas están en manos del Partido Popular. Y bueno, pues entre la fuga de Puigdemont y la investidura de Salvadorilla, el Partido Popular ha estado muy calladito. No se le nota pues que diga lo que tenga que decir. ¿Por qué? Porque el Partido Popular también está a favor de la Agenda 2030 y haría exactamente lo mismo que está haciendo el Partido Socialista. Se haría lo mismo prácticamente en Cataluña. De modo que la única oposición que nos queda es Vox. España, como Partido Socialista y como el Partido Popular, va hacia una mala deriva, porque ya se ha visto que la separación de poderes no existen. No se ha cumplido la orden del Poder Judicial de detener a Carles Puigdemont. Además, se ha jugado con la complicidad de los que tenían el poder político desde la Generalitat y desde el gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, la orden de detención de Carles Puigdemont, que debería de ejecutarse, y además tenía muy fácil hacerlo con la operación Jaula, una operación que ha movilizado a 500 mozos de escuadra, mínimo. Pues no ha sido así. ¿Por qué? Porque no hay separación de poderes. Sin que nos estemos dando cuenta, en España vamos a una dictadura cada vez mayor. Leyes laxas para no perseguir la delincuencia y hacer que cada vez haya más delincuencia por todo el país, para tener sometidos, sumisos y acojonados a los ciudadanos y que no tengan libertades.
imposición de la Agenda 2030, que no podamos viajar, que no podamos tener vehículo, que no podamos tener vivienda, que no podamos comer sano y que estemos totalmente controlados por medio del dinero. Y esto es a la dictadura que nos está llevando el socialismo, la Agenda 2030, y que ya está haciendo que cada vez haya más separación de poderes, en la que, pues, tratando de crear en el país una sociedad de castas. La primera casta, la que vive mejor, los políticos, que incluso se hacen unas leyes para salir impunes, o si delinquen de una manera, pues, muy gravísima, como es la corrupción, lucrarse con el dinero que se está robando a los ciudadanos, pues presenta el recurso al Tribunal Constitucional. Si es condenado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional los absuelve, los quita de la cárcel. O como se está haciendo con el caso de ahora de la fuga de Carles Puigdemont, que se ha facilitado que pueda fugarse. Nos está llevando pues a esta falta de separación de poderes que ya ni el propio Poder Judicial nos pueda proteger, porque están haciendo unas leyes que están favoreciendo a los delincuentes y claro, los tribunales tienen que hacer lo que imponen las leyes, que se hacen desde el Congreso, desde el Parlamento, y que son pues estas personas que habéis elegido a través de las elecciones, que son Partido Socialista, Partido Popular, los partidos socialistas, que todos abogan por la Agenda 2030, que es una dictadura encubierta, que nos quiere llevar a una dictadura de tenernos a todos plenamente controlados. Y ya pronto también con el tema de la censura. En Inglaterra, por ejemplo, el Partido Laborista, el Partido Socialista, ya ha dado indicaciones de que los medios de comunicación censuren, eviten pues la divulgación de lo que realmente está ocurriendo en Inglaterra, lo que está haciendo pues la inmigración ilegal, todos los daños sociales que está causando, la delincuencia. Está pidiendo que se oculte o por lo menos que se blanquee mucho a la inmigración y se criminalice mucho a los que son auténticamente ingleses, la población original de Inglaterra. Y esto es la tendencia que va a Europa en general, aunque se está frenando un poquito porque las últimas elecciones al Parlamento de Europa, los partidos patriotas, los partidos que están en contra del reemplazo migratorio, pues han adquirido mucha fuerza. Y esto que lo llaman ultraderecha, que los llaman fachas, pues así es como vamos. Y vamos también, pues, como en Venezuela. Se ha visto que en España, ayer mismo se confirmó que ya no existe la separación de poderes. Y esto se ha, pues, materializado con la fuga de Carles Puigdemont, que lo ha tenido muy fácil de fugarse. Nos estamos convirtiendo en Venezuela, en la que, pues, el poder cada vez acapara el resto de los poderes. El poder ejecutivo se hace como control del poder judicial y del poder legislativo. En el Parlamento pone a sus afines e impide que la oposición tenga representación. Y en el Poder Judicial también pone a jueces afines y haciendo leyes afines, leyes que den un poder dictatorial a quien es el presidente del gobierno. Y esto es a lo que vamos en España. Y esto pues facilita la Agenda 2030. Y como la inmensa mayoría de los partidos políticos son cómplices de la Agenda 2030, pues o están callados o se protegen unos a otros. Solo hay un partido que está en contra de que España vaya hacia una dictadura de corte socialista, como es la Agenda 2030, que es Vox. Y fijaos que Vox ha dicho que va a emprender acciones judiciales contra los responsables de los mandos policiales, es decir, contra el presidente de la Generalitat, el consejero de Interior, Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska, todos ellos que son los responsables mínimos de las distintas fuerzas de orden público. Va a emprender acciones judiciales y tendrán que responder ante un tribunal. Ojalá lo consigan. Y por ejemplo también el sindicato Hazte Oír va a hacer algo, también va a emprender acciones judiciales. Pero bueno, vamos a terminar, vamos a ver cómo va a quedar todo esto. Existe una disidencia, existe una resistencia contra esta dictadura a la que vamos. Por tanto, aquí en Cataluña, preparaos, porque vais a ir a por peor. Esto que dice Salvador Illa, que todo sea público, solo va a ser posible con el dinero que os van a robar con los impuestos o con las expropiaciones, que esto nos va a llevar cada vez a más pobreza. El mundo laboral lo va a tener más difícil que nunca.
va a ser más difícil que nunca crear empresas y puestos de trabajo, porque habrá más directivas, más regulaciones, más normativas y al mismo tiempo mayor presión fiscal. Van a subir más los impuestos, va a ser más difícil crear puestos de trabajo. Los funcionarios de momento van a estar cada vez más protegidos, porque recibirán sus buenas pagas a costa del dinero que os van a ir robando como impuestos o con expropiaciones. Va a haber más delincuencia, porque van a seguir las leyes laxas. Va a haber más invasión inmigrante. Y van a haber menos libertades. Va a haber más pobreza, porque la situación nos va a llevar a una situación cada vez más empobrecidos. Y cuando se acaben el dinero, se acaben los medios económicos, que ya no tengan de dónde sacarlo, pues el país irá bajando, bajando, hasta llegar a ser, ya no digo un país de tercer mundo, sino un país del cuarto mundo o un país del peor mundo, como ha sido Argentina o como ya sigue siendo Venezuela. En esto vamos encaminados, porque hay mucha manipulación informativa y porque los ciudadanos no se informan bien, a pesar de tener las redes sociales. Y esto que la censura también quiere hacer que se llegue a las redes sociales. O sea que a Cataluña nos han metido a por peor. Y mientras negociaban estos pactos, ninguno ha hablado de subir los impuestos. Pero son conscientes que esto va a ocurrir. Van a subir los impuestos. Y bueno, pues el tema de Carles Puigdemont, que ya lleva 7 años fugado, seguirá dando mucho tema de qué hablar. Bueno, amigos, espero que os haya interesado mi comentario de hoy y por lo menos conozcáis mi punto de vista sobre este tema. Adiós, amigos, que tengáis muy bien viernes y hasta el próximo vídeo.